Y hermanos, como pudimos ver la semana pasada, Pablo confronta a la multitud con la idolatría que ellos tenían a través del Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo lo que decía era una invitación que le hacía a esta ciudad, le hacía una invitación para salir de la vanidad, para salir de su vana manera de vivir y ser convertidos a un Dios vivo. Eso era la invitación a través del Evangelio que hacía Pablo a través de su prédica. Y esto llevó a que lo apiedraran porque hubieron unos judíos que convencieron a la multitud de que obviamente sus costumbres y su idolatría era mucho más importante de lo que predicaban Pablo y que predicaba Bernabé. Vimos que ellos eran confundidos con dioses que habían descendido y esto ocasionó que las personas quisieran tratar de darles gloria, de darles alabanza, de darles honor, guirnaldas, sacrificios y un montón de cosas. Y eso provocó que Pablo dijera ciertas verdades que no les gustó al pueblo y que tampoco les gustó a estos judíos. ¿Por qué? Porque invitaban a seguir a Cristo Jesús. Un Dios vivo, sabemos que tenemos que predicar a Cristo Jesús. Y eso era lo que ellos no querían. Y Pablo fue apiedrado, prácticamente muerto en esa ciudad. Pero vimos que cuando lo sacaron de la ciudad, los apóstoles lo rodearon y él se levantó nuevamente. Se levantó, prácticamente lo sacaron muerto y él pudo levantarse, ponerse en pie. Sabemos que por causa del Evangelio muchas personas nos van a rechazar, muchas nos van a perseguir y muchas también nos van a tratar de dar muerte. Y esto es así, hermano, esto lo podemos ver en nuestra sociedad y otros hermanos lo pueden ver en otros países. Pero un momento. Y lo podemos ver en otros lugares que se da bastante el asunto de que son perseguidos, son rechazados y son asesinados algunos hermanos por causa de Cristo Jesús. Pero a pesar de lo difícil que sabemos que es seguir a Cristo Jesús, sabemos y hablábamos la semana pasada que Dios es quien nos levanta. A pesar de toda esta dificultad, a pesar de todo el rechazo, a pesar de lo mucho y lo duro que muchas veces es predicar el Evangelio, es Dios quien nos levanta, así como levantó al apóstol Pablo. Vemos que Dios tiene ese poder cuando nosotros nos dedicamos a Él de levantarnos continuamente. Y es tan difícil, y esto es tan difícil, hermanos, que solo se puede llevar a cabo cuando nosotros tenemos un genuino compromiso con Dios. Si nosotros no tenemos un genuino compromiso con Dios, no podemos tomar este desafío de predicar el Evangelio a pesar del rechazo, a pesar de la persecución y a pesar de que quieran darnos muerte. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos. Vamos a continuar en el libro de los Hechos. Versículo 21 del capítulo 14. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 23. Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 23. Sabemos que continuamente vamos leyendo de manera expositiva el libro de los Hechos. Y la semana pasada quedamos hasta el versículo 20 y hoy día vamos a avanzar estos 3 versículos para la gloria del Señor. Y vamos a leer, y dice, del versículo 21 en adelante, dice: y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de que le designaron ancianos a cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora de poder acercarnos a tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes, Señor, constantemente a fortalecer nuestra fe,
a fortalecer nuestro amor por ti, a fortalecernos, Señor, para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora de que tú nos seas ayudando, nos seas fortaleciendo cada día para que podamos ser fiel a tu palabra, ser fiel a lo que dice, Señor, las Escrituras, para ponerlo en práctica en estos tiempos tan difíciles, donde muchas veces somos rechazados y marginados, Señor, por confiar y serte fiel y por creer en ti. Te pido, Señor, de que tú nos guíes en tu palabra para que podamos, Señor, ser heraldos en este tiempo de tu santa y bendita palabra. Cuida nuestros corazones, cuida nuestros oídos, Señor, nuestra mente, para que todo en esta hora pueda alabarte, Señor. Alabándote, Señor, en que nuestra mente y nuestro corazón esté meditando en tu palabra que estará siendo predicada en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra del día de hoy trae como título Pasando por tribulaciones. Estábamos hablando de que el genuino compromiso con Dios es algo vital para poder llevar a cabo esta tarea. Y justamente el genuino compromiso con Dios no puede estar basado en emociones, sino que en algo racional y algo de la voluntad. ¿Qué sería de nosotros si nuestro compromiso en Dios estuviera puesto y basado en las emociones que sentimos? ¿Cómo son nuestras emociones en el día? ¿Siempre mantenemos durante el mismo mes el mismo gozo, la misma estabilidad de alegría, la misma estabilidad de tristeza, el mismo deseo de gratitud? ¿Lo mantenemos todo el tiempo? Probablemente no, porque nuestras emociones suelen cambiar. Así nos hizo Dios, con emociones que cambian. Y las emociones pueden variar de un segundo a otro. Un solo comentario, un solo gesto, una sola cara, un solo rostro, una sola expresión, un desaire, desinterés. Puede ocasionar en nosotros muchas cosas las emociones. Pero si nosotros depositamos nuestro compromiso en Dios, en las emociones, así será nuestro compromiso con Dios. Compromiso cambiante, un compromiso que no dura, un compromiso con fecha de caducidad, un compromiso que a la cualquier prueba, a la cualquier dificultad, a cualquier tribulación se deshace y no queda en nada, porque está basado en emociones. Pero cuando basamos las cosas en emociones, debemos esperar eso. Pero cuando basamos nuestro compromiso con Dios en nuestro razonamiento de la palabra de Dios que tenemos y en la voluntad que tenemos para hacerlo, nos puede llevar a hacerlo y a permanecer a pesar de lo difícil que pueda estar pasando en sus emociones. Se puede sentir gozoso, se puede sentir triste, abatido, depresivo, agobiado. Puede sentir de muchas maneras, pero eso no va a afectar nunca en su disposición, en el compromiso para el Señor. Usted puede estar muy contento y por estar contento va a predicar la palabra del Señor. Pero ¿y si estuviese triste o hubiese pasado un mal día? ¿Lo haría también? ¿Acaso lo haría si su compromiso estuviera basado en su racionalidad, en la palabra del Señor con lo que hemos aprendido? ¿O está basado en emociones? Son cosas que debemos cuestionarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a permanecer. Si no nos cuestionamos estas cosas continuamente, nuestra fe, nuestra manera de ver el cristianismo va a ser como una montaña rusa, subiendo, bajando continuamente. Si me va bien, vamos con Dios. Si me va mal, esperemos que estemos bien para ir nuevamente con Dios. Y el Nuevo Testamento, hermanos, no nos promete en ningún momento el tener un buen pasar aquí en la tierra. Eso en la Escritura es más que claro. No es como el eslogan de esta secta de los pares de sufrir, que te prometen que
tú convirtiéndote al Señor, tienes buena salud, tendrás buenas finanzas, tendrás un buen pasar financieramente en tu familia y dejarás de sufrir por completo. O sea, no va a haber ahora nada que te afecte, no va a haber nada ahora que pueda vencerte, porque el Señor promete, te está prometiendo que vas a tener un buen pasar aquí en la tierra. Y aquellos que lo pasan, aquellos que no pasan un buen pasar, aquellos que no pasan una buena estabilidad emocional, aquellos que no pasan una buena situación familiar o económica, es por falta de fe simplemente. Si tú no tienes fe, es por eso que te está yendo mal económicamente. Ahora, si tú estás bien en tu fe, claramente te va a ir bien. Sabemos que pueden haber muchas variantes, pero justamente el creer en Cristo Jesús no nos asegura que eso va a ser siempre. Vemos al apóstol Pablo, el caso de él, y el caso de muchos discípulos más, que nos aplica estos casos. Sabemos que Dios nos puede dar muchas cosas porque es un buen Padre. Es un Padre bueno. Él nos da buenas cosas. Pero no quiere decir que nos prometa que no vamos a pasar en absoluto tristezas o que no vamos a pasar en ningún momento algún sufrimiento o alguna escasez económica. Y hay personas, hermanos, que desde que han decidido tener este compromiso con Cristo Jesús, tener este compromiso con el Evangelio y tener este compromiso con Dios, han empezado a experimentar muchas tribulaciones. Han empezado a experimentar muchas tribulaciones. Nosotros, hermanos, a pesar de las tribulaciones, tenemos que tener algo en claro y que debe predominar siempre, que es la esperanza. ¿La esperanza en qué? La esperanza en que Cristo Jesús volverá. Él dice que cuando volverá por nosotros enjugará toda lágrima, sacará toda tristeza. Eso ya no existirá más para nosotros, para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que hemos perseverado en la fe. Debemos saber que toda dolencia, todo malestar, todo mal rato que quizás podríamos haber pasado, eso ya no va a existir más. Y debemos confiar en su palabra porque su palabra es la que lo declara. Y si su palabra lo declara, nosotros debemos creerlo. Creer en esta esperanza de Cristo Jesús, que está continuamente obrando en nuestras vidas. Pero no es fácil, hermanos, mantener constantemente este compromiso con Dios en medio de las crisis. Nos damos cuenta de que tuvimos en el 2020 una crisis en la pandemia y que hizo mucho estrago. No tan solamente estrago en el mundo, sino que hizo estrago en los cristianos. El número 6, Felipe, de la lista de arriba. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Buen siervo. Y vimos, hermanos, que en la pandemia hubo una crisis no tan solamente en el mundo, sino que una crisis también en la iglesia. Una crisis que venía pasando camuflada, pero continuamente sacó a la luz nuestra verdadera condición con Dios, para alertarnos, para avisarnos que había que hacer algo. Y es difícil mantener el compromiso con Dios cuando estamos enfrentando las crisis, pero las crisis, hermanos, nos ayudan constantemente a siempre recordarnos que dependemos total y exclusivamente de Cristo Jesús. Eso nos ayuda cuando tenemos crisis y tribulaciones, de saber que dependemos de Él, que de Él dependemos constantemente. ¿Ha pasado usted, hermano, momentos difíciles este año? ¿Ha pasado usted por complicaciones? ¿Ha pasado usted, hermano, por tribulaciones? ¿Por crisis este año? ¿Por dificultades varias? ¿Ha crecido su fe a raíz de eso? Sabemos que Dios tiene un propósito con todas estas cosas. Las crisis no solamente están con un fin de quizás de hacernos daño o de vernos mal, sino que tiene un fin de aumentar
nuestra fe. Tiene un fin de seguir confiando y dependiendo completamente de Cristo Jesús. Y el ser un discípulo, hermano, de Jesús tiene que ver con ser transformado, levantado a una nueva vida, porque estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Como decía el hermano Marco en su devocional, nosotros teníamos que estar ahí y nosotros estamos muertos espiritualmente, pero Cristo Jesús nos volvió a la vida. Y de nuestros delitos y pecados Él nos resucitó a vivir una nueva vida en Cristo. Cuando sabemos esto, podemos disfrutar las cosas de diferente manera, porque Cristo Jesús, a través de su sacrificio, nos ha dado otra oportunidad. Nos ha dado una nueva oportunidad. Y esta nueva oportunidad también la tuvo Pablo. También la tuvo Pablo. Tanto cuando él no era cristiano, cuando él no era un seguidor de Cristo Jesús, a cuando ahora lo fue. Si se dan cuenta, estuvimos leyendo en el versículo 21 y decía, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, nos damos cuenta que parte diciendo, y después de anunciar el evangelio. O sea, si nosotros nos ponemos bien centrados en el texto que estuvimos viendo la semana pasada, el versículo anterior termina en que Pablo recién se levantaba de haber sido apiedrado y había ido a la ciudad de Derbe. ¿Qué quiere decir? Que esta nueva oportunidad que Dios le dio a Pablo para poder, obviamente, seguir anunciando el evangelio, Pablo lo ocupó justamente para eso, para seguir predicando, para seguir llevando el reino de Dios. No lo ocupó para sus propios intereses. ¿Se imaginan Pablo llevado a ese lugar, en la gravedad en que estaba, siendo levantado, recuperado por Dios, y él que haya dicho, no, este trabajo no es para mí, no, la pasé mal? O sea, ¿a usted le ha llegado alguna vez una piedra? ¿Le ha llegado a usted una piedra grande, un camote? ¿Duele o no duele? Si le llegaría en la cara, en la cabeza, con fuerza, con rabia, varias, hasta el momento de ser considerado muerto. ¿Es una experiencia que alguien quisiera disfrutar o alguien que quisiera experimentar? Apóstol Pablo siendo levantado, otro podría haber dicho, muchas gracias Señor, me voy a ir a la casita, vamos a practicar un poquito la prudencia, porque no quiero que me vuelvan a apiedrar, porque es una situación traumática. El Señor no es como de estos jefes que te dicen, no, tómate unos días, porque cuando te sientas bien vuelve. Mira, pasaba por una situación muy traumática. Esteban no la contó, ahora tú sí. Tómate unos días y después sigue con la obra. Sino que Pablo toma esta nueva oportunidad que el Señor le dio para justamente seguir haciendo lo que estaba haciendo. Predicar el evangelio en aquella ciudad. Porque Pablo entendía que no se trataba y el enfoque no estaba en su bienestar y en su comodidad, sino en la misión que Cristo Jesús le encomendó para predicar el evangelio. Él sabía, entendía este enfoque. Sabía que a pesar de lo difícil que estuviese siendo, no era motivo para retirarse e irse a descansar a su casa y dejar a Bernabé decir, sigue tú con esto, yo me voy y te alcanzo a lo largo de un tiempo. No, sino que continuó y predicaban el evangelio. Y no tan solo eso predicaban, sino que dice el texto, dice, y de hacer muchos discípulos. O sea que su predicación alcanzó a muchos más discípulos en esa ciudad. Ahora se imaginan al apóstol Pablo diciendo, Señor, me voy a tomar unos días, una pausa, o no voy a ir a esa ciudad porque está muy peligrosa la cosa. ¿Dónde hubiesen quedado esos muchos discípulos? ¿Dónde hubiesen quedado? ¿Hubiesen escuchado el evangelio?
Tenemos que saber, hermanos, que muchas veces nuestro compromiso con Dios también compromete a que otros escuchen del Evangelio. Cuando nosotros no tenemos un compromiso genuino con Dios, también privamos a otros de que escuchen palabra del Señor. Porque si Pablo no hubiese hablado, aquellos discípulos nunca hubiesen escuchado esta palabra del Evangelio de Cristo Jesús. Pero vemos constantemente que el testimonio de Pablo sirve no tan solo para esos discípulos que hicieron aquel entonces, sino que el testimonio de Pablo también nos sirve a nosotros. Porque cuando nosotros somos transformados, hermanos, podemos dar un testimonio genuino, un testimonio verdadero. Si nosotros no tenemos un testimonio real de una nueva vida, no podemos tener un genuino ánimo. Si no tenemos un genuino ánimo, tampoco podemos perseverar en la fe. Si esto no es genuino, hermanos, si nuestro compromiso con Dios no es real, tampoco podremos animarnos realmente. Tampoco será genuino este ánimo en el Señor para perseverar en la fe. Porque podemos constantemente aparentar que estamos bien en el Señor, que estamos caminando tranquilo y que no hay problema, pero si no, eso no es genuino a través de un testimonio verdadero en el Evangelio, tarde o temprano la mentira se caerá. Y usted no dará más y le dirá, Señor, muchas gracias, fue un gusto. Y eso es triste, hermanos. Pero sabemos que el testimonio del apóstol Pablo nos ayuda. Porque sabemos que el testimonio de otros nos anima siempre a seguir, a caminar, a saber que no somos los únicos que estamos pasando por esa dificultad, que no hemos sido los únicos que pasaron por esa circunstancia. A veces conversamos con hermanos y hay hermanos que dicen, ¿sabe qué, hermano? Yo pasé por algo similar. El Señor me ayudó de esta manera, de esta forma. Tenga confianza en Él. El Señor ayuda. El Señor acude a usted en su socorro. Y podemos encontrar ánimos para seguir perseverando en la fe a través de los hermanos cuando veíamos las cosas que estaban siendo complicadas. El testimonio ayuda mucho. ¿Se imagina ese hermano que estuviera dando ese consejo no pudo perseverar en la fe? ¿Qué hubiera sido ahora de este hermano? ¿Acaso podría haber recibido una palabra de aliento a través de lo que Dios hace en la vida de las personas? Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros permanezcamos en la fe, a pesar de lo difícil que puede ser, porque la palabra de nuestro Señor constantemente nos anima a ver el testimonio que vivieron los apóstoles para nosotros no tener miedo en que Cristo Jesús nos ayudará a través de esta tarea del Evangelio. Si vemos que el Señor fue fiel con los apóstoles, también será fiel con nosotros si nosotros le seguimos a Él. Si nosotros perseveramos en Él, si nosotros seguimos constantemente predicando el Evangelio. Y vamos a leer el texto que dice, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándonos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es muy curioso como este texto recalca el hecho de que es necesario, es urgente. Uno necesita pasar por la tribulación. Es necesario que pasemos por tribulaciones porque todos los creyentes a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda la historia, han pasado también por tribulaciones. Nosotros tampoco vamos a ser la excepción. Y otra cosa muy curiosa que dice el texto, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas, no de pocas tribulaciones, de muchas. Entonces nos preguntamos, ¿qué año más difícil que ha sido? Y sí, hermanos,
A veces tenemos muchas tribulaciones, pero son necesarias porque eso forja nuestro carácter, porque Cristo Jesús está interesado en nosotros para poder crecer en nuestra fe, porque Él quiere que nosotros permanezcamos en la fe. Si usted pasa tribulaciones, tiene que saber que el Señor lo ve como una necesidad. ¿Y sabe por qué el Señor está interesado en que usted pase muchas tribulaciones? Porque el Señor quiere que usted entre en el reino de Dios. Cuando usted pasa por estas tribulaciones, ahí puede ver usted el interés de Dios por usted en entrar a su reino. Qué glorioso, qué maravilloso tener el interés de Dios, que Dios esté interesado en que nosotros podamos alcanzar, entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. La palabra dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Ese es el propósito de las muchas tribulaciones. Tiene como propósito en que nosotros entremos en el reino de Dios. Y las muchas tribulaciones, hermanos, es justamente porque Cristo Jesús pasó muchas tribulaciones. Y nosotros como sus discípulos no podemos saltarnos o seguir otro camino diferente a lo que pasó el Maestro. Cristo Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesucristo trazó un camino donde hubo muchas tribulaciones, y si nosotros no seguimos ese camino, de esa necesidad de a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios, no podemos entrar en el reino de Dios, porque es necesario. Es necesario tener estas tribulaciones a través del Evangelio. En estos últimos tiempos hemos visto constantemente cómo han aumentado las tribulaciones a los cristianos. De a poco, de una manera progresiva, de manera constante. Y hay muchos que los persiguen de manera ideológica, los censuran de forma social, los marginan de las conversaciones, de establecer otras relaciones constantemente, por el solo hecho de creer en el Evangelio. Y esto seguirá pasando, hermanos. Soy un fiel convencido de que los últimos tiempos comenzaron desde que Cristo Jesús ascendió a los cielos, pero entiendo también el hecho de que los últimos tiempos, a la última brecha que pasaremos en este mundo. Y hemos visto como constantemente en encuestas se ve cómo los cristianos han aumentado su persecución, su tribulación, con un incremento que es preocupante, pero también es de bendición. También es de bendición. Porque a pesar de que podamos vivir y experimentar los últimos tiempos en tribulación, Pablo escribía, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 4, 11 al 13, y dice, hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos donde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo y el desecho de todos. Eso es lo que hemos llegado a ser por causa del Evangelio. La escoria del mundo, el desecho de todo. Es así como muchas veces el mundo nos ve por predicar esta palabra, por ser fiel a Cristo Jesús, por pasar muchas tribulaciones. Pero es necesario, hermanos, necesario que nosotros continuemos. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él.
Y esto es una verdad muy gloriosa, porque no solamente usted seguirá el camino de mucha tribulación por seguir a Cristo Jesús, sino que también será glorificado juntamente con Él, porque Él será glorificado. Y lo que pasa el Maestro, nosotros ahí estaremos como su iglesia, pasando lo mismo que Él pasó, experimentando muchas tribulaciones, pero también experimentando la gloria de la resurrección en Cristo Jesús. Y esto realmente cambia toda nuestra perspectiva de cómo nosotros avanzamos en nuestra vida, de cómo vemos que Dios quiere que alcancemos y entremos en el reino de Dios. En Romanos 5, 3, 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Las tribulaciones el Señor las ocupa como una herramienta para producir paciencia, carácter probado y esperanza en nosotros, en cada una de estas situaciones. Hermanos, entre más pasan tribulaciones, mejor carácter tienen, más cercanos a Cristo Jesús, más buscan de la oración, más se establecen y se afirman en la fe de Cristo Jesús, más convencidos están de que su Dios acudirá en su ayuda y en su rescate. Cuando antes titubeábamos, cuando antes no estábamos seguros, Dios nos muestra que a través de muchas tribulaciones también podemos nosotros gloriarnos, producir paciencia, pero también esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en Cristo Jesús, de lo que dijo en Juan 16 al 33. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que saber, hermanos, Cristo ya venció. Ya venció. Esta historia no puede cambiarse. Él es el que rige la historia y las cosas se hacen según su voluntad. Cristo ya venció en la cruz al mundo. Cristo es glorificado y resucitado. Y aquellos que quieran seguirlo serán resucitados, glorificados juntamente con Él, coherederos con Cristo. Esta historia es así. No la puede cambiar nadie, porque Dios la quiere así. Debe permanecer en la fe. Debe saber que es necesario pasar por muchas tribulaciones. Pero eso trae una gran recompensa. ¿Vale la pena? Les pregunto, hermanos, ¿vale la pena entrar en el reino de Dios? Entonces, ¿valdrá la pena pasar muchas tribulaciones por causa del Evangelio? Nosotros tenemos una promesa gloriosa por parte de Dios, que no nos promete solamente en este mundo que la vamos a pasar mal, sino que Él nos da por certeza de que Él ha vencido el mundo. No que vencerá al mundo, sino que Él venció ya. También nos asegura que seremos coherederos con Cristo, glorificados juntamente, si permanecemos en Él. Vamos a estar terminando, hermano, vamos a estar concluyendo. Aquí vemos en el versículo final, en el versículo, si no me equivoco, en el 23, dice después, de Hechos, después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muchos podrán pensar de que este texto a lo mejor no tiene mucho que ver con la resolución de las dos anteriores palabras. ¿Por qué este versículo está aquí continuamente? ¿Con qué propósito? ¿A qué lo liga el tema de escoger ancianos con el tema de la tribulación? Y tiene que ver con que los apóstoles estaban comprometidos totalmente en establecer un orden en la iglesia local.
porque ellos entendían que el instrumento más poderoso que la obra de Dios se cumpla es la congregación local. El instrumento más poderoso para que la obra de Dios se cumpla es la congregación local. ¿Por qué? Porque Cristo quiere hacer su trabajo y su obra a través de la iglesia. A través de aquella iglesia que será glorificada juntamente con Él. Y a veces nosotros pensamos, ¿y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra eclesía, que tiene que ver con personas ser llamadas fuera. Personas siendo llamadas fuera. Viene de la palabra ek, que significa afuera, y de la palabra cleo, que significa llamar. Llamados afuera. ¿Llamados afuera a qué? Llamados afuera. Llamados afuera de la vanidad de este mundo. Llamados afuera de las imposiciones políticas, culturales que este mundo quiere imponerle. No debemos buscar ser políticamente correctos, sino que debemos ser correctos ante el reino de Dios. No debemos buscar complacer ni a la sociedad, ni a los líderes, ni a los poderes, ni a los principados de este mundo, hermano. Nosotros fuimos llamados a tener una mentalidad de reino, una mentalidad del reino de Dios, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y solamente interesarnos en su voluntad y en lo que a Él le interesa, no en lo que las personas o la presión social pueda poner sobre nosotros, sino que la voluntad de Él. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es la mentalidad que el reino de Dios quiere que nosotros tengamos? Fuimos llamados a tener una mentalidad de reino, una que agrada a Dios, y para eso debemos poner las cosas en orden. Y la iglesia local es el instrumento de Dios para justamente hacer eso. Es por eso que este versículo habla acerca de que designaron ancianos, porque el orden en la iglesia local va a ayudar a ser un instrumento para que los miembros, para que las personas, para aquellos creyentes y discípulos alcancen a entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Porque esto no se trata de llaneros solitarios por el mundo predicando el evangelio, sino que se trata de una iglesia de Cristo Jesús que se apoya continuamente, que se fortalece continuamente, que se alienta y se anima continuamente a perseverar en la fe, dándose testimonio de verdad, dando testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho en cada uno de ustedes, para que otro hermano sea animado por medio de usted y ese hermano permanezca en la fe, y así usted y el hermano o la hermana entren juntamente en el reino de Dios como iglesia, siendo glorificados y coherederos con Cristo Jesús. Es necesario, hermanos, es necesario que nosotros entendamos el rol de la iglesia local, que es un orden que los discípulos y los apóstoles quisieron poner, porque la herramienta y el instrumento poderoso que tiene Dios para hacer su obra es a través de la iglesia local. Es ahí donde Cristo se glorifica, es a ella a quien vino a morir, es a ella a la que viene a rescatar. No viene por usted, sino que por su iglesia. Usted pertenece a la iglesia, siéntase aludido. Pero si usted no pertenece a la iglesia, preocúpese. Si una congregación no se fundamenta en la verdad, jamás podrá cumplir el propósito de Dios. Si nosotros pensamos que estas cosas son diferentes, nunca vamos a poder cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y como iglesia, debemos saber que la iglesia tiene un orden, y tiene un orden con un propósito, que juntamente es ayudarnos en estas muchas tribulaciones que son necesarias para entrar en el reino de Dios. Si alguno piensa que no es necesario la iglesia local para poder llegar y alcanzar los propósitos de Dios, quiero decirle que eso, la Biblia no expresa eso. Podemos encontrar evidencia en todo el Nuevo Testamento la importancia de la iglesia, la importancia de los hermanos, la importancia de estar juntos, la importancia de caminar juntos en la fe. Pero si nosotros pensamos y no nos fundamentamos en la verdad, jamás podremos alcanzar los propósitos de Dios.
Porque la iglesia local es importante, hermanos. La iglesia local es necesaria. Es eso lo que expresa las Escrituras. Es eso lo que lo hace ser partícipe y ser parte de la iglesia de Dios. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, por ser parte de la iglesia. Si usted no es parte de la iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo. Y si no es parte del cuerpo de Cristo, Cristo no murió por usted y no vendrá por usted porque no es parte de su cuerpo y no será glorificado juntamente con Él. Sabemos que existe un orden, sabemos que es el interés de Cristo Jesús y de los apóstoles que entremos en el reino de Dios. Pero para esto hay un orden y Dios lo deja claro. Necesitamos de esto, necesitamos entender esto para saber que es necesario ser partícipe de la iglesia local para poder confiar en estas promesas, para buscar la correcta voluntad de Dios que se haga en nuestras vidas y en la vida de los hermanos en este lugar. Hermanos, Dios establece un orden en la iglesia local porque Él sabe que vamos a pasar por muchas tribulaciones. Y sabe que solos no vamos a poder. Nosotros podemos decir, sí, Cristo Jesús está con usted, está con nosotros. Sí, pero Cristo Jesús se refleja por medio de la iglesia. Nosotros somos el fiel y buscamos ser el fiel reflejo de lo que Cristo Jesús vino a hacer en la tierra, a seguir su mensaje de predicación. Algunos pueden pensar, pero estos apóstoles, Pablo y Bernabé, andaban solos, no con una iglesia local. Recuerde que a ellos lo enviaron y lo encomendaron la iglesia de Antioquía. No se enviaron solos. Pablo, teniendo la posición que tenía, no se envió solo, sino que lo enviaron los líderes de aquella iglesia. Los ancianos, los obispos, los pastores. Debemos entender esto, hermanos, que necesitamos de los unos de los otros para poder entrar en el reino de Dios. Yo no soy capaz de entrar solo en el reino de Dios porque sé que la obra que está haciendo Cristo Jesús en ustedes me ayudará a mí para poder pasar por esas muchas tribulaciones que son necesarias. Y así también los hermanos necesitan también de los ancianos para poder acudir cuando sea necesario, encontrar el ánimo necesario. Muchas personas que piensan que por llamar muchas veces a los pastores, a los obispos, están molestando. Justamente todo lo contrario, esa es nuestra labor. Ese es nuestro trabajo, el dar alimentación para que usted encuentre ánimo en poder seguir perseverando. Nuestro trabajo compone en el trabajo, en la palabra y en la enseñanza y en la oración, para que usted encuentre fuerzas en Cristo Jesús, interviniendo en oración también y en ayuno por usted. Cuando usted no lo sabe, cuando usted a lo mejor está en su trabajo, cuando usted a lo mejor está caminando en una micro, hay personas y hay líderes intercediendo en oración por usted. Y Dios le ayuda, porque en oración vamos a Él. Dios ocupa a la iglesia para dejar bien claro que a pesar de las tribulaciones, Él ha vencido al mundo. Constantemente el mundo busca derrocar a la iglesia de forma constante, pero siempre la iglesia sale victoriosa. Y esta es la historia de la iglesia, que siempre saldrá victoriosa, porque esa iglesia le pertenece a Cristo Jesús, el cual ha vencido al mundo. Por lo tanto, no puede ser derrotada, porque no hay derrota en la iglesia que permanece en Cristo. Porque en esa iglesia hay victoria, porque Cristo tiene victoria. En Cristo nosotros tenemos la victoria y Cristo Jesús ha vencido al mundo. Podemos pensar, hermanos, que quizás vamos a escapar de las tribulaciones, pero debemos saber que las tribulaciones son muchas y se vienen peor. ¿Hasta cuándo será el punto que debemos aguantar las tribulaciones? No lo sé, hermanos. Solamente que la palabra de Dios nos dice que son necesarias y que pasemos a través de muchas. Por lo tanto, usted no espere, hermano, como con una ideología utópica
que usted podrá arrancar de las tribulaciones. Lo hermoso de esto, hermanos, que entre más tribulaciones, la iglesia más se acerca a Cristo Jesús y más victoriosa es. Porque la iglesia saca a relucir su mejor cara cuando es perseguida. Cuando está en persecución, la iglesia saca a relucir lo mejor de ella, que es el poder de Cristo Jesús en el Evangelio. Cuando la iglesia es reprimida, cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es asesinada, es cuando el poder de Dios más se manifiesta. Es cuando más nos acercamos a Cristo Jesús y más entendemos que es necesario entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y en vez de alejarnos y escaparnos como un buen soldado que arranca para otra batalla, sino que damos justamente la batalla con Cristo Jesús sabiendo de que Él y en Él está la victoria. Hermanos, recuerde siempre que el pasar por muchas tribulaciones no tiene que ver con que usted esté mal, con que usted la pase pésimo, sino que tiene que ver con su corazón, con su fe, para que usted tenga carácter de soportar la prueba cuando sea difícil. Solamente porque Dios tiene el interés y siempre ha tenido el interés que entremos al reino de Dios y disfrutemos eternamente junto a Él.